Al 11. He estado tomando algunos pasajes que son emblemáticos, que son clave en la Escritura, y que son pasajes que a veces los conocemos tan bien, pero los olvidamos en el tiempo. Y necesitamos pensar en ello. Y rápidamente, en honor al tiempo, solo quiero compartir 3 cosas de este pasaje. ¿Ya? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por amor, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros sabemos que el libro de Filipenses habla acerca del gozo. Y es curioso porque cuando Pablo, ¿cierto?, que es el escritor del libro de Filipenses, quiere hablarnos del gozo, generalmente las circunstancias no eran las mejores. Y él, ¿cierto?, en medio de toda la circunstancia, la dificultad que podía ser del tiempo, que no la vamos a considerar en detalle esta noche porque no quiero apuntar a ello, pero sí podríamos hacer una similitud porque nosotros estamos en un tiempo muy complejo y a lo mejor quizás las circunstancias eran diferentes para Pablo, pero también es un tiempo difícil de conflicto, un tiempo de dificultad. Y sabe, Pablo, ¿cierto?, quiere hablarnos acerca del servicio. Y dice que una de las cosas fundamentales, ¿cierto?, en medio de las circunstancias más adversas, el servicio puede ser gozo para nosotros. Puede ser gozo. De hecho, Pablo, cuando comienza, él dice, bueno, si hay algún consuelo en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, él dice, completar mi gozo. Hablando, ¿cierto?, en cierto sentido, que el gozo, ¿cierto?, puede producir, el servicio puede producir gozo en nosotros. Y sabe, hay alguien que ha dicho que no hay mayor gozo que cuando servimos al Señor. Y sabe, el gozo no solamente es producto del servicio, sino también cuando estamos creciendo. Cuando hay crecimiento en nuestra vida, también hay evidencia de gozo. Cuando nuestra vida está apagada, en nuestra relación y comunión con Dios, no puede haber gozo en nuestra vida. Por lo tanto, el gozo siempre es una buena señal, ¿cierto?, de las cosas buenas que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Pero solo quiero que lo usen como un indicador, porque yo quiero compartirle a ustedes, ¿cierto?, acerca del servicio. Y dije que habían 3 cosas que quiero compartir rápidamente del servicio. Lo primero, ¿cierto?, que el servicio requiere, ¿cierto?,
de una negación. ¿Ah? El servicio que requiere de una negación. O también, ¿cierto? En este punto lo he llamado no solamente una negación, sino un espíritu de inferioridad. ¿Ah? De inferioridad. Qué importante es pensar esto, porque cuando pensamos en ello, ¿cierto? Muchas veces cuando queremos servir, pensamos que las capacidades son nuestras. Y a veces nosotros nos creemos buenos, nos creemos perfectos, nos creemos talentosos, ¿cierto? Y realmente pensamos que de acuerdo a lo que somos, es lo que podemos hacer. Y a veces, ¿cierto? Cuando no tenemos ese espíritu de inferioridad, ¿cierto? Por el contrario, dice el apóstol Pablo, que comenzamos, ¿cierto?, a tener un espíritu, ¿cierto?, que nos lleva y nos vuelca a nosotros a la vanidad, a la falta de humildad, a la vanagloria personal, el sentirnos mejor, ¿cierto?, que los demás. Y sabe, el sentirnos superiores o sentirnos mayores nos lleva a nosotros, ¿cierto?, a perder esa humildad y a perder el verdadero servicio, el poder servir a los demás. ¿Sabe que Cristo tuvo un espíritu de inferioridad? Dice que Él no estimó lo que tenía en el cielo, su forma de Dios, todo lo que Él tenía en el cielo, su trono, su gloria, su honra, su poder. Él no lo consideró. Él no dijo, yo soy Dios, yo soy rey, ¿cómo voy a bajarme a la condición de hombre para servir a los demás? Ustedes saben que es clave, ¿cierto?, cuando hablamos de servicio, que el Señor Jesucristo nos dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás. Y Él, ¿cierto?, es un ejemplo de este espíritu de inferioridad, que Él se negó a sí mismo para servirnos a cada uno de nosotros. ¿Ya? Cuando somos humildes y tenemos este espíritu y no nos creemos más de lo que somos, ¿cierto? De lo que somos, nos permite servir verdaderamente a los demás. Y no tener ese espíritu de vanagloria, no tener ese espíritu, ¿cierto?, de vanidad, ¿cierto?, donde nosotros nos consideramos superiores al resto de las personas. ¿Ah? Y a veces servimos para tener a los demás a nuestros pies y no para estar a los pies de los demás. Escuche bien, servimos para tener a los demás bajo nuestros pies y no para nosotros ponernos a los pies de los demás. El Señor Jesucristo, cuando lavó los pies de sus discípulos, nos dio un tremendo ejemplo. Él no puso a sus discípulos a sus pies, sino que Él se puso a los pies de ellos para lavar sus pies, para enseñarnos que el verdadero servicio requiere de un espíritu de inferioridad, de sentir que nosotros no somos mejores. El apóstol Pablo decía, yo no soy digno de servir, no soy digno. Al contrario, si hablamos de pecadores, yo soy el primero. Cuando él hablaba, y sin duda del servicio. Entonces, lo primero que debemos abandonar de nosotros es ese espíritu, ¿cierto?, de vanagloria, de soberbia, de sentirnos mejores que los demás. Y ponernos a los pies para servir a los demás. En este espíritu de inferioridad, de sentirnos siervos, que somos servidores, que tenemos el privilegio de colaborar en la obra de Dios. ¿Ah? ¿Sabe? Muchas veces con nuestra actitud
que tomamos, ¿cierto? De grandeza, de vanagloria, ¿cierto? De sentirnos superiores al resto, echa a perder no solamente el servicio, sino también daña y destruye la obra de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Cuando queremos ponernos en alto, no tenga cuidado de que Dios va a derribar nuestra torre para que caigamos. Y recordemos quiénes somos, que somos siervos. Segunda cosa, Filipenses dice que debemos tener y debemos considerar, porque en el servicio debe haber un espíritu de superioridad, pero ese espíritu no debe ser el nuestro, debe ser considerar a los demás como superiores a nosotros. Yo les decía que no debemos someter a los demás para que estén a nuestros pies, sino nosotros estar a los pies de los demás. Dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ah? Él dice en el verso 3, que me lo salté una parte, que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ah? Cuando queremos servir, ¿cierto? Dice que debe ser con humildad. Debe ser, ¿cierto?, considerando al resto como superiores a nosotros mismos. Debe haber este espíritu de superioridad, pero no en nosotros, sino en los demás. ¿Sabe? El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Nuestro gran ejemplo. Porque dice que nosotros sabemos que el plan de salvación es un plan de Dios. Y cuando hablamos del plan de Dios, dice que el Señor Jesucristo obedeció el plan que Dios elaboró. Él solo vino a ejecutarlo. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, lo está aplicando. En ese plan, ¿cierto?, de obediencia, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? En ese plan, ¿cierto?, el Señor Jesucristo nos consideró a nosotros. Al pensar en nuestra salvación, Él no dudó en obedecer y mirarnos a nosotros como superiores. ¿Sabe? El Señor Jesucristo fue sin pecado, dice el libro de Hebreos. Él jamás pecó, pero Él tomó nuestro lugar considerándonos a nosotros en una gran necesidad de pecadores. El salmista lo expresaba y decía, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Nada. El hombre no es nada para que Dios se acuerde. Pero sabe, Dios nos consideró como superiores. Cristo nos consideró como superiores a cada uno de nosotros. Y tomó nuestro lugar. Él mismo se hizo inferior a nosotros, sin importarle todo lo que Él era. Entonces, nosotros debemos considerar esto. ¿Ah? Debemos considerarlo. Debemos, ¿cierto?, pensarlo. Porque muchas veces, ¿cierto?, muy por el contrario, como decíamos anteriormente, el espíritu de superioridad no está en los demás, en mirar a los demás como superiores a nosotros, sino que a veces está en nosotros mismos. Para que nosotros, que servimos a veces, queremos que los demás nos vean a nosotros como superiores, como los que mandan, los que dirigen, pero no somos nada. Servimos a los demás porque los vemos como superiores a nosotros.
Ese fue el sentir que hubo en Cristo. ¿Ah? El sentir que hubo en Cristo. Pero tercera cosa con la cual quiero terminar este tiempo, ¿cierto? Es que también el servicio no solamente requiere un espíritu de inferioridad en nosotros, sino también un espíritu de superioridad en los demás, de ver a los demás como superiores a nosotros. Pero también requiere de un espíritu de obediencia, ¿ah? De obediencia. El servicio, hermanos, no es una opción. No se trata si yo quiero o no quiero servir. No se trata si hoy día estoy dispuesto o no estoy dispuesto a servir. Dios nos ha mandado y en su palabra Él dice, servíos los unos a los otros. El Señor nos ha capacitado a nosotros, hermano, nos ha capacitado a nosotros para servir. Por lo tanto, no es una opción, es un mandato. Debemos obedecer y para servir debe haber en nosotros un espíritu de obediencia. No se trata de hacer lo que yo quiero porque me creo superior a los demás, porque miro a los demás como inferiores. Se trata de obedecer a Dios. El Señor Jesucristo se sometió al Padre para obedecerle. Y dice que el sentir, y quiero poner énfasis en esto, ¿cierto? Porque el servicio no es una opción, sino requiere de obediencia, es obedecer. Y el sentir que hubo en Cristo en todo momento cuando Él vino para cumplir el plan de Dios de la salvación, hermanos, fue pensando en obedecer. Y dice aquí que Él fue obediente. Y fue obediente hasta el último momento, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte, hermanos. Parece, cierto, trágico, parece masoquista, pero era la necesidad que usted y yo teníamos. La necesidad que usted y yo teníamos. Y Él decidió obedecer. Hoy día nosotros, hermano, debemos tomar la decisión de obediencia, de obedecer, de servirnos unos a otros. ¿Sabe que es importante en este tiempo que pareciera que no debemos servir? Se nos ha cortado el privilegio y el llamado de obediencia que tenemos nosotros a obedecer y servir a Dios. Yo les preguntaba cierto domingo o le hacía pensar, ¿cierto? En la casa, en nuestra casa, que nosotros somos el templo, la casa que Dios ha tomado para sí y que Él debe tener el control y que nosotros debemos ministrar en esa casa, en la casa que tenemos. Y ¿sabe? En esto hay una promesa, quiero decirle, y esto es muy personal, muy mío, pero quiero compartirlo con usted también. No tiene que decir que va a ser así, pero usted puede creerlo como yo al pensar en este pasaje. ¿Ah? Dice que cuando Jesucristo mostró este espíritu de inferioridad, este espíritu de ver a los demás como superiores a él mismo y obedecer hasta el último, muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabe? Jesucristo tenía su gloria en el cielo.
y su trono. Pero cuando Él vino para servirnos, a través de estos 3 pensamientos que he compartido con usted, que están basados en la palabra de Dios, dice que cuando Él llegó al cielo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que nadie en el cielo y nadie en la tierra podrá dejar de alabarle, reconocerle y doblar su rodilla. Incluso aquellos que lo han negado o lo niegan, un día doblarán su rodilla y dirán: Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él era el Mesías, el Salvador. Pero aquí quiero compartirle algo. ¿Sabe? Cuando tomamos y consideramos esto en el servicio, Apocalipsis dice que usted, cuando llegue al cielo, va a recibir un nuevo nombre. Dios le va a dar una piedrecita. Y en esa piedrecita, Él va a poner su nombre. Pero ¿sabe? Yo estoy seguro que ese nombre va a ser puesto en base al servicio, a lo que usted obedeció, porque no es una opción. No es si quiero servir. Debo servir. Debo servir. Es un mandato. Servirnos los unos a los otros. Servirnos en el cuerpo de Cristo. Y sabe, debe ser en un mismo espíritu. Debe ser, ¿cierto?, en un mismo sentir. En un mismo amor. En una misma comunión. En una misma misericordia. Porque somos uno, somos un cuerpo. Y yo estoy seguro que Dios, cuando tome esa piedra y escriba nuestro nombre, va a ser en base a nuestro servicio. A nuestro servicio. Porque dice que en nuestra actual hay algunas coronas. Y Dios nos va a dar esas coronas. Pero también nos va a dar un nombre que tiene que ver con cómo hemos servido, con lo que hicimos para servir a otros, pero siempre en un espíritu de inferioridad, en un espíritu de superioridad, considerando a los demás como superiores a nosotros, y en un espíritu de total obediencia, que debemos servir al Señor. Hermano, debemos servirnos unos a otros, sintiendo una misma cosa, lo que Cristo sintió por nosotros. Lo que Cristo sintió. Y eso fue servirnos. Así que yo le animo, hermanos, le animo a usted, le animo en eso, que usted pueda decir: yo quiero servir al Señor, pero en estas 3 ideas. ¿Oramos? Dios, gracias damos por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Porque un día, Señor, tú decidiste servirnos a nosotros. Tomaste la forma de siervo y te humillaste. Y, Señor, nos miraste a nosotros, los pecadores, los indignos, los viles. Nos miraste como superiores. Y en obediencia, Señor, llevaste a cabo el plan de nuestra salvación, para que nosotros un día, Señor, también, así como tú recibiste un nombre, también nosotros podamos recibir un nombre de acuerdo a nuestro servicio. Señor, ojalá que nuestro nombre, que va a ser escrito en una piedra, sea de fiel, de verdadero, de esforzado, de trabajador, de amoroso,
de misericordioso. Señor, tú nos conoces. A ti no te podemos burlar. Si queremos servir por grandeza, para mirar a los demás como inferiores, Señor, córtanos, sácanos de aquí. Y Señor, transforma nuestros corazones para mirar a mis hermanos, a tu iglesia como superiores. Tener cuidado, Señor, y siempre obedecer en lo que tú nos mandas, nos pides, servirnos unos a otros. Ayúdanos, Dios. Permite que tu palabra, que es hermosa, que habla en el poder de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, lo haga también esta noche. Te lo pedimos, oramos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.